Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo siguiente. Nosotros vamos a estar hablando a continuación sobre lo que es el electromagnetismo. El grupo está compuesto por Milly Jean, Darly Medina y Natalie Sánchez. A continuación vamos a empezar con la exposición. Voy a empezar con lo que es una breve reseña histórica de la electroelástica. Cuando hablamos de la electroestática, comenzamos con lo que es el año del 600, por el filósofo griego Tales de Mileto, que descubrió que si frotaba un trozo de la resina vegetal, esta ya era fósil, llamada ámbar, este cuerpo adquiría lo que era la propiedad de atraer pequeños objetos. Algo más tarde, otro griego, que también es considerado aparentemente dentro de este año, que es Teófrasto, realizó un estudio de los diferentes materiales que eran como capaces de producir fenómenos eléctricos y escribió lo que era el primer tratado sobre la electricidad. Ya a comienzos de varios siglos después, comienzan lo que es los primeros estudios sobre la electricidad y el magnetismo, orientados a mejorar la precisión de la navegación con brújulas magnéticas y todo eso. El físico real británico William Gilbert utiliza por primera vez la palabra electricidad, que es creada a partir del término griego electrocon, que se pronuncia ámbar en español. También está lo que es el italiano Niccolò Cabeo, que analizó sus experimentos y fue el primero en comentar que había mucha fuerza de atracción entre como lo que eran ciertos cuerpos y de repulsión entre otros. Alrededor como de 1672 también llega lo que es el otro físico alemán que se llamó Otto Bonn, que construyó la primera máquina electroestática, que fue capaz de producir y almacenar energía eléctrica estática por rozamiento. Esta máquina consistía en una bola de azufre atravesada por una varilla que servía para hacer como girar a la bola. Yo voy a continuar diciendo que se dice que la existencia del fenómeno electrostático es bien conocido como desde la antigüedad, o sea, como desde aparentemente los años 500, pero que no hay una fecha exacta. Hay numerosos ejemplos ilustrativos que hoy forman parte de la enseñanza moderna, como el hecho de que ciertos materiales se cargan de electricidad por el simple frotamiento. El siguiente tema. Yo voy a estar hablando ahora sobre lo que es la electricidad estática, que es la acumulación de un exceso de carga eléctrica, tanto carga positiva como también carga negativa. Es un material o conductor aislante. Se puede decir que el término de la electricidad estática se refiere como cuando uno nota o puede llegar a sentir las chispas de las descargas que se producen cuando el esfuerzo de la carga del objeto cargado se pone como cerca de un buen conductor eléctrico. Un ejemplo de este sería como un conductor conectado a una forma o una toma de tierra. Otro objeto como también exceso de carga, pero con la polaridad opuesta. Eh, el objetivo de esto tendría como carga positiva porque perdió electrones y uno tendrá una carga negativa porque ganó electrones. Si uno de los objetos cargados toca un conductor como una pieza de metal, la carga se neutraliza y provoca un choque estático. El siguiente tema, la carga eléctrica. La carga eléctrica es la materia que se puede presentar en las partículas subatómicas y se evidencia por las fuerzas de la atracción o de repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos y la carga eléctricas no pueden crearse ni destruirse, solo se transforman. La cantidad de carga eléctrica en el universo es constante, no cambia en ningún momento, ni con el tiempo tampoco. Aquí vemos en las imágenes vemos unos ejemplos de cómo se pueden atraer, pero nunca destruirse. A continuación, el siguiente tema. Principios de la conservación de la carga. Los principios de la conservación de la carga establece que no hay destrucción ni creación neta de la carga eléctrica y afirma que en todo proceso electromagnético la carga total de un sistema aislado se conserva.
Es un proceso de transferencia de cargas. El número total de protones y electrones no se altera y solo hay una separación de las cargas eléctricas. Por lo tanto, no hay destrucción ni creación de carga eléctrica, es decir, que la carga eléctrica total siempre se va a conservar. Siguiente. Aislantes y conductores. A los materiales que conducen el calor o la electricidad se le conoce como conductores y aquellos materiales que no conducen el calor ni la electricidad se conocen como aislantes. Eh, Además de esto, tenemos varios ejemplos de lo que son los conductores y los aislantes. El aire, por ejemplo, es un aislante a temperatura ambiente y bajo condiciones de frecuencia de la señal y potencia relativa baja, esta puede convertirse en un conductor. Los materiales conductores son como metal, hierro, mercurio, oro, también puede ser la plata, el cobre, el plomo o también el platino, etcétera. Y como materiales aislantes tenemos el plástico, también la madera, la cerámica y ya lo que es conocido por muchos como lo que es la goma. Siguiente. Aquí yo le voy a dejar con mi compañera a continuación. Ok, entonces yo les voy a hablar de cómo se produce una carga conducida y bueno, perdón, inducida. Y bueno, este es un proceso de carga de un objeto sin contacto directo y se produce cuando un objeto de carga repele o atrae los electrones de la superficie de un segundo objeto. Que tal esto, esta crea una región en el segundo objeto que está con una mayor carga positiva creándose una fuerza atractiva entre los objetos, entre ambos objetos. Como podemos aquí presentar en la imagen que vemos en pantalla. Entonces, dicho esto, les voy a estar hablando sobre la ley de Coulomb, que se emplea en el área de la física para calcular la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas en reposo. A partir de esta ley se puede predecir básicamente cuál será la fuerza electroestática de atracción o repulsión existente entre dos partículas según su carga eléctrica y la distancia que existe entre ambas. Entonces, esta ley nos dice que la magnitud de cada de las fuerzas, de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional a la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y tiene dirección de línea que los une. Entonces, esta fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo y de atracción si son de signo contrario. Como podemos ver aquí en pantalla, así se representa o se expresa esta ley, que la F vendría siendo la fuerza eléctrica de atracción o repulsión en newtons, la K, que sería la constante de Coulomb o constante eléctrica de proporcionalidad, la Q, que es el valor que se le da a las cargas eléctricas medidas en Coulomb, y la R, que sería la distancia que separa a las cargas y que es medida en metros. Entonces, pasando al siguiente tema, estaré hablando sobre el campo eléctrico, que es un campo físico básicamente o región del espacio que interactúa con cargas eléctricas o cuerpos cargados mediante una fuerza eléctrica. Este dice que su representación por medio de un modelo describe el modo en que distintos cuerpos y sistemas de naturaleza eléctrica interactúan con él. Si nos referimos, por ejemplo, en términos físicos, estaríamos hablando de un campo vectorial en el cual una carga eléctrica determinada sufre los efectos de de una fuerza eléctrica. Aquí podemos ver un tipo de ecuación que se utiliza para los campos eléctricos. Entonces, ¿qué es un condensador? Bueno, un condensador es un componente eléctrico que almacena carga eléctrica en forma de diferencia de potencial para liberarla posteriormente. También estas se suelen llamar capacitor eléctrico. Los condensadores son utilizados principalmente para filtrar la señal y si por ejemplo tenemos una señal eléctrica donde su voltaje oscila
Cuando el voltaje caiga, el condensador será encargado de suministrar el voltaje para mantenerlo constante y estable, como vemos en una imagen que no logramos ver acá, perdón, pero sí. Y dicho esto, pasamos a la ley de Ohm, que esta ley se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. La intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que representa. Donde la I, la cual vemos acá, I igual a V dividido entre R, donde la I es la intensidad que se mide en amperios, la V que sería el voltaje que se mide en voltios y la R ya vendría siendo la resistencia que se mide en ohmios. Aquí está la información y pasamos al siguiente tema. Ok, yo le voy a hablar de la ley de Joule. Es el fenómeno irreversible por el cual si un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido a los choques que tienen o que sufren con los átomos del material conductor por el que circulan dicha corriente. Esto también eleva la temperatura del mismo. Siguiente tema, yo le voy a hablar la ley es de Kirchhoff. Este dice que la corriente entrante a un nodo es igual a la suma de las corrientes salientes. O sea, del mismo modo se puede generalizar la primera ley de Kirchhoff, diciendo que la suma de las corrientes entrantes en un nodo son igual a la suma de las corrientes salientes, como vemos ahí. Siguiente. Ok. Yo le voy a hablar ahora del magnetismo, que es el poder del que disponen los imanes y las corrientes eléctricas de generar fuerzas de repulsión o de una atracción sobre otros elementos. El término suele asociarse a la capacidad que tiene un imán para atraer al hierro, como vemos en la imagen. Siguiente. Bueno, en la teoría electromagnética, yo le voy a hablar un poco de lo que es esto, más de la historia. Se puede decir que es una rama de la física que nos implica el estudio de la fuerza electromagnética, un tipo de interacción física que se produce entre partículas electromagnéticas cargadas. También se puede decir que la fuerza electromagnética suele mostrar los campos electromagnéticos o también campos eléctricos y campos magnéticos y a la luz. La fuerza electromagnética es una de las 4 interacciones fundamentalmente llamadas fuerzas de la naturaleza. Suele decir las otras 3 interacciones fundamentalmente son interacciones fuertes y la interacción débil y la gravitación de la fuerza. Ok, tipos de materiales magnéticos. Ok, tenemos lo que son los materiales que son aquellos que poseen naturalmente, como dice aquí, propiedades de atracción o repulsión sobre otros materiales. Como vemos un ejemplo aquí, como el hierro, el níquel, el cobalto y el ferrita. Y luego voy a hablar un poco ahora del diamagnéticos, que estos son los que nos presentan una magnetización en ausencia de un campo externo, o sea, imanes, y que responden a los campos externos con una elevada emanación adicional en el mismo sentido del campo aplicado. Otro es el paramagnético,
presentan propiedades magnéticas similares a los ferromagnéticos, aunque el tratarse de óxidos presenta una conductividad eléctrica mucho menor que los ferromagnéticos, que son los metales. Ok. Otro tipo es el ferrimagnéticos. Estos pueden presentar una magnetización en ausencia de campo externo. También estamos hablando de los imanes, y que responden a los campos externos con una elevada imagnación adicional en el mismo sentido del campo aplicado. Y el ferrimagnéticos, es diferencia, ferromagnéticos y ferrimagnéticos. Estos presentan propiedades magnéticas, o sea, similares a los ferromagnéticos, aunque al tratarse de óxidos presentan una conductividad eléctrica mucho menor que los ferromagnéticos, que son metales. Siguiente tema, vamos a hablar del spin. Bueno, el spin, esto es lo que se refiere a una propiedad física de las partículas subatómicas, por lo cual toda partícula elemental se puede decir que tiene un momento angular intrínseco de valor fijo. Se trata de una propiedad intrínseca de la partícula, como es la masa o la carga eléctrica. ¿Cómo se mide? Se mide de esta forma, midiendo la señal de oscilación electromagnética que despide al girar, pues toda carga, un movimiento genera un campo electromagnético. Gracias. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero le haya gustado nuestra exposición y muchísimas gracias.